Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Muy buenas noches, bienvenidos a Debate Jurídico, el programa del Colegio de Abogados de Pichincha. En la noche de hoy nos acompaña el licenciado Fausto Camacho, ex vocal del Consejo Nacional Electoral y miembro del Observatorio Ciudadano Electoral. Indudablemente la invitación obedece a tratar un tema que está en discusión en estas horas, en estos días, como es la destitución del presidente Lenín Moreno de la presidencia de Alianza País, y por supuesto la renovación de los consejeros del Consejo Nacional Electoral. Gracias, Fausto, por aceptar la invitación del Colegio de Abogados de Pichincha. Empecemos. Todos conocemos que la semana pasada Alianza País destituyó a Lenín Moreno de la presidencia de su partido político, Alianza País, y entre los argumentos establecía de que no ha asistido a varias reuniones de la directiva nacional, y además de eso que tiene algunos criterios que pueden estar contraviniendo a los principios de Alianza País. ¿Qué opinión te merece esto? Bueno, creo que es una expresión más del autoritarismo con que Alianza País ha acostumbrado manejar el país, el Estado, el gobierno durante 10 años, y que se trasladó o se evidenció ahora al interior de su propia organización política, porque no es que está inaugurándose la arbitrariedad en Alianza País. En Alianza País las cosas se resolvían exclusivamente en función de la opinión y el criterio de Rafael Correa Delgado. Si es que él creía que este es el camino que había que conducir en Alianza País, pues ese era el camino que se asumía. Hubieron periodos de las directivas nacionales de Alianza País que jamás se reunieron, o que se reunieron 2 veces durante 2 años. Sin embargo, a nombre de la dirección de Alianza País, pues efectivamente se hacían cosas. Particularmente conozco algunos ejemplos del caso de la conducción como secretario ejecutivo de Galo Mora, o director ejecutivo, el mismo cargo que tiene Gabriela Rivadeneira. Secretario ejecutivo. Y entonces efectivamente nunca reunían la directiva y simplemente habían pronunciamientos alrededor de la política, de los hechos políticos, y hoy ha vuelto a suceder digamos una decisión absolutamente arbitraria por fuera del propio estatuto. Eso iba a decir, Fausto, violentando inclusive elementales normas de un debido proceso, de establecer un sumario dentro de la organización, debe haber una comisión de ética, de disciplina, es decir, se reúnen y resuelven, punto. El Código de la Democracia establece varias obligaciones para que la norma estatutaria en el caso de los partidos y el régimen orgánico, como los denomina el Código en el caso de los movimientos, incluyan en su estructura el defensor del afiliado, una comisión de ética. O en este caso, el defensor del adherente. En este caso es un defensor del adherente y del adherente permanente, porque hay las dos categorías. Por supuesto. ¿No es cierto? También establece que siempre debe estar claro en la norma reglamentaria o estatutaria en este caso, o de régimen orgánico, los procedimientos para tomar las decisiones. Y obviamente en el caso del juzgamiento de un militante, y no se diga de un dirigente nacional, y no solo de cualquier dirigente nacional, el presidente del movimiento, que acaba de ser designado en el mes de, si no me equivoco, octubre del año pasado, flamante de alguna manera, porque al mismo tiempo que designaron la candidatura
de Moreno en su convención nacional como candidato a la presidencia de la República, lo designaron presidente partidario, presidente del movimiento. Pues bajo ese criterio, Fausto, ¿es correcto, de tu experiencia en el campo electoral, el pronunciamiento de un tribunal de garantías penales donde lo dictamina medidas cautelares por violación al debido proceso? Porque también hay criterios sobre esto, no sé, señala, e inclusive vamos a hablar más adelante, quien dice que no le correspondía a un juez de un tribunal de garantías penales, en concreto de Quitumbe me parece, pronunciarse por un tema que se resuelve en vía electoral. A ver, el tema nosotros vivimos supuestamente un Estado constitucional de derechos y justicia. Si vivimos en un Estado constitucional de derechos y justicia, pues la garantía del derecho a la defensa o la garantía del derecho al debido proceso, obviamente está supervigilado y garantizado, ¿no es cierto?, por las instancias estatales. Y la ausencia del debido proceso o el irrespeto al derecho, ¿no es cierto?, puede producirse en respecto del Estado, pero también respecto de las organizaciones políticas. ¿Por qué? Porque la Constitución define a las organizaciones políticas como organizaciones públicas, no estatales. Es decir, el carácter de públicos de las organizaciones hacen que su información sea pública, su vida sea pública por mandato de la Constitución. Sus finanzas deberían ser públicas, ¿no es cierto? No se diga los procedimientos en los cuales podrían ser afectados los derechos de un ciudadano. Claro, ya está, dentro del Estado todos estamos sometidos a las normas. Pero además los partidos y movimientos están reconocidos en la Constitución, ni siquiera son producto de una ley. Pues que se plantea de que la instancia, Fausto, para resolver esto es el Tribunal Contencioso Electoral, como el organismo que también constitucionalmente y en el Código de Democracia establece las funciones del contencioso electoral para resolver las divergencias o los conflictos entre organizaciones políticas. Y ahí tendrá que resolverse en el ámbito contencioso, en el momento en que llegue a lo contencioso. Simplemente ahora lo que ha hecho un tribunal de garantías, que resulta que es un tribunal penal, bien pudo ser un tribunal civil. Lo que pasa es que es un juez de primera instancia. Es la resolución del juez de primera instancia que precautela los derechos que a criterio del juez fueron vulnerados. Así es. Y pudo haber sido uno solo. Así es. Porque depende del sorteo, como tú conoces mucho mejor que yo. Pero entonces, esa decisión además no causa estado de manera definitiva. Esa decisión es una medida cautelar. Le concedieron una medida cautelar. ¿Para qué? Para establecer la cautela sobre el derecho. Por supuesto. O llamar a que lo hagan adecuadamente. ¿Quién tiene que resolverlo? La organización política. Claro, le hace el llamado a decir, corrija este elemento que están haciendo. Correcto, entonces, si los señores de la Directiva Nacional de Alianza País creen tener la razón, lo que tienen que hacer es iniciar un proceso donde se garantice el derecho a la defensa del señor Moreno, presidente de su propio partido, pero mientras tanto sigue siendo el presidente. Y que dirigentes de Alianza País mismo dicen que primero debía haber ido a la Comisión de Ética para con un informe de esta comisión la Directiva Nacional resuelva. Ahora lo hicieron al revés. Es decir, lo resuelven y ahora sí, ¿qué opina la Comisión de Ética? Eso no tiene el menor sentido en la lógica de la justicia, ¿no es cierto? Y la justicia es para aplicarse también en los procedimientos de las organizaciones políticas. En todo caso, hasta ahora lo que ha sucedido es que hay una suerte de stand-by, ahí está, ¿no es cierto? Y qué vaya a hacer depende de lo que hagan los propios militantes de Alianza País, incluido el presidente Moreno, la señora Rivadeneira, el resto de miembros de la directiva, el señor Patiño. Si el señor Patiño quiere seguir fungiendo de presidente, a pesar de la decisión del juez de garantías, ¿no es cierto?, está desafiando al Estado de Derecho. Pero finalmente, ¿quién va a resolver? El propio partido. Y si la resolución del partido, una de las dos partes siente afectados sus derechos, pueden concurrir al contencioso electoral. Quien dictará
su resolución mediante sentencia definitiva y de obligatorio cumplimiento. Pero no es la Convención Nacional la máxima instancia de una organización política. Bueno, ¿debería convocarse a una convención los de Alianza País? Bueno, esa es una opción que tendrán que estudiar los ellos, porque hay otros mecanismos que sin necesidad de que exista la Convención Nacional podría existir, ¿no? Primero, la posibilidad de llegar a un acuerdo, en cuyo caso nunca llegará al contencioso electoral. Por supuesto. La segunda opción es que efectivamente si las distancias son de tal naturaleza como parecería ser que son, entonces habrá un procedimiento a través de la Comisión de Ética, a través de esa comisión que deberá levantar un expediente y una vez levantado el expediente deberá permitir al señor Moreno, si es que el expediente es acusatorio, ¿no es cierto?, defenderse. El derecho a la defensa. El derecho a la defensa, obviamente, y él en sus alegatos podrá decir lo que él crea que tiene derecho a decir. Y de la resolución, de esa instancia, entonces efectivamente ellos pueden interponer cualquiera de las dos partes el recurso que corresponda, que es una apelación ante el contencioso electoral. Avanzando, en medio de esta polémica que existe en Alianza País, plantean, ya viene el cuco, dicen, ¿no es cierto? Si se ha convertido en una especie de chantaje, que viene Correa, no viene Correa. ¿Qué dices, Fausto? ¿Viene Correa? Bueno, ojalá venga para que responda por la conducta de su accionar cuando era presidente de la República y cuando efectivamente era difícil conseguir esa posibilidad de que responda ante los tribunales y ante el propio pueblo ecuatoriano en razón de un Estado que lo construyeron de generar temor, miedo, secuestro de la institucionalidad democrática, entre otras la propia justicia, en las propias instancias de la función electoral. Vamos a seguir hablando, Fausto, de este tema luego del corte comercial. Adriana, cancélame todas las reuniones. No voy a ir a la oficina. Estoy con una jaqueca que no aguanto. ¡El jefe no viene! ¿Estás seguro? Salió bien. Muy bien. Bueno. Cuanto antes vayas a Ecuasanitas, más rápido te curas. La empresa de medicina prepagada que cuida de ti. Ecuasanitas. Es bueno estar sano. Continuamos con Debate Jurídico, el programa del Colegio de Abogados. Estamos tratando esta noche los temas de la destitución de Lenín Moreno y la renovación de los consejeros del Consejo Nacional Electoral con nuestro directo amigo, el licenciado Fausto Camacho, ex consejero del CNE. Fausto, entonces, un poco avanzando en el tema de la consulta popular, se habla que hay una mayoría de asambleístas que le dan el respaldo a esta consulta popular de Moreno. Pero contrario a eso hay un presidente del Tribunal Contencioso Electoral que se pronuncia en oposición a la pregunta 3. Nos ha dejado a todos los ecuatorianos pensando, y tú con tu experiencia, explícanos, ¿correcto, normal esto? Bueno, es una circunstancia muy, muy peculiar, porque no solo ha sido el presidente del Tribunal Contencioso Electoral, que es a su vez el hermano del fiscal general de la Nación, del Estado, ¿no? Es decir, don Carlos Vaca es hermano de Patricio Vaca. Mancheno, ¿no es cierto? Los dos, ¿sí? Y efectivamente los dos estarían sujetos a ser fiscalizados, auditados. O evaluados. Auditados. Para que no sea muy fuerte. Bueno, finalmente es lo mismo, porque la posibilidad de que en esa evaluación concluya con la terminación del periodo. Eso es lo que dice el anexo de la pregunta correspondiente de la consulta popular. Entonces, resulta que las propias instancias que están en cuestión por el planteamiento del presidente son las que están defendiéndose como con patadas de ahogado. O sea, el fiscal, el único que no lo ha hecho es el Contralor. El defensor del pueblo también presentó. El defensor del pueblo, el propio Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ¿no es cierto? Bueno, el Consejo Nacional Electoral no ha dicho nada, en buena hora que no. ¿Están defendiendo su puesto entonces? Pero por supuesto que sí, desde mi punto de vista, a no dudarlo. Es decir, no digo que no tengan derecho a expresar su opinión,
pero resulta paradójico que ahora sí se expresen y, por ejemplo, cuando hubo la consulta del 2011, que tenía connotaciones parecidas desde el punto de vista jurídico, porque se estaba cambiando la forma de designación del Consejo de la Judicatura y su composición, mutis por el foro. Ahí no había problema, ¿no es cierto? Por supuesto. Pero entonces ahora sí hay problema. En ese entonces, por ejemplo, suspendieron el concurso de designación del Consejo de la Judicatura, que estaba ya en marcha. Pero bueno, retomando el tema actual, efectivamente resulta un tanto complejo estas circunstancias en las cuales las autoridades que deben administrar los procesos, en particular el proceso electoral, pues tuviesen puntos de vista como el que ha expresado don Carlos Vaca Mancheno. Pero adicionalmente resulta sui generis la circunstancia de 3 miembros del Consejo Nacional Electoral. El 29 de noviembre de este mes, es decir, en pocos días más, 20 y pico de días, ellos terminan el periodo para el cual fueron designados. El 29 de noviembre del 2011, ellos tomaron posesión del cargo de consejeros. Y eso es una cuestión constitucional, es decir, no es una cuestión de libre... No. El artículo 218 de la Constitución y la norma de ese artículo está repetida textualmente en el artículo 24 del Código de la Democracia, dice que los consejeras y consejeros del CNE durarán en sus funciones 6 años. Punto. No hay 5 y medio, no hay 6 y medio, no hay 6 2 días, no hay 6 un mes. 6 años. Vas a explicarnos de esto, pero me sigue quedando una inquietud. Patricio Vaca dice que es muy costoso hacer el tema de la elección del Consejo de Participación Ciudadana cada 4 años por votación universal y que eso sería mucho dinero. Es decir, ahora se principaliza lo económico. Bueno, de la opinión del doctor Vaca, pues me parece sui generis porque efectivamente es lo menos costoso que podría suceder si es que se han propuesto para que se hagan conjuntamente con las elecciones de los gobiernos autónomos descentralizados. Porque si es que la pregunta se aprueba, como estoy seguro que se aprobará en la consulta popular, en el futuro, en el año 19, en el año 23, en el año 27, ¿no es cierto?, habrá elección del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, al mismo tiempo que se eligen los alcaldes, los prefectos, los concejales, las juntas. Y los recursos el Estado lo ha dado, así sea para... pero adicionalmente no es una nueva elección, porque por último, si es que estuvieses hablando de una elección por separado, el costo sería terriblemente alto. Inclusive así debería ser aceptado. No creo que ese sea el problema básico. Puede costar algo más, ¿no? Papeletas. Bastante menos va a costar que si fuera independiente. Claro, en lo fundamental, lo único que tú vas a tener ahí es la papeleta. Y el proceso de escrutinio es el mismo. Pero el número de juntas receptoras del voto, la logística es la misma, exactamente la misma. Lo que no está claro en qué medida pudiera ser conveniente aquello. Sin embargo, ese creo que no es un tema de discusión en este momento. El tema de discusión es ¿cómo recuperamos la institucionalidad perdida? Que es lo fundamental, a eso me refería, más que el tema económico. Es decir, sí, no hay dinero, pero los ecuatorianos lo que quieren es recuperar la institucionalidad, la participación democrática, y eso no tiene valor. Por supuesto que sí, pero aparte de la opinión del doctor Vaca, hay la opinión del señor Pozo, de la señora Villasís y del señor Salazar, 3 consejeros que cumplen el periodo de 6 años. Ya. Y que deben irse a la casa, no hay razón de que se queden. Pero ¿y si no hay las personas que van a reemplazarlas? No es verdad. O sea, bueno, no están las personas que necesariamente van a reemplazarlos. ¿Por qué? ¿Por una negligencia? No creo que sea negligencia, por una acción perniciosa del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que convocó a iniciar el proceso del concurso para el reemplazo del CNE en el mes de julio, cuando debió haberlo hecho en enero o febrero de este año. Yeah. No hay justificación alguna. Ahí están calladitos, mutis por el foro, ahí sí el señor Jarrín y compañía no dicen absolutamente nada. ¿Por qué no empezaron el concurso a tiempo? Para que ahora, en esta fecha, deberían estar ya designados los reemplazos. Y no teníamos teníamos la dificultad que tenemos, pero que hay una salida constitucional legal. Esa es la que queremos que nos diga bastante sencillo. El señor Tayupanta, consejero actual, la señora Ana Marcela Paredes, consejera, ellos no terminan el periodo aún, ellos van a seguir actuando, porque esta es una renovación parcial, ¿no es cierto?
a esas personas hay que integrar, llamar a que actúen los suplentes de ese concurso del año 2014. A ver, a los suplentes de Tayupanda, de Paredes. Correcto. Porque los suplentes de Salazar, Villasís, Pozos terminan. Pues. Claro, Luzaro, el señor Miguel Ángel Condolo, etcétera. Los que son suplentes del año 2011 también terminan. También se van con, claro. ¿Cuál es la propuesta del observatorio? Y que lo hemos hecho pública en una carta entregada al propio Juan Pablo Pozo. Hemos dicho, es bastante sencillo, usted vaya nomás, descanse, señor Pozo, no necesitamos su sacrificio y su patriotismo para que se quede, porque no queremos que administre la consulta, porque no le confiamos a usted ni un saco de alacranes, peor vamos a confiar la posibilidad de que lleve adelante la administración de la consulta. Que no trabaje mucho, puede darse una vuelta por Bélgica también. Seguramente que lo visite a quien lo premió en su momento. A eso me refiero. Pero entonces, la salida es bastante sencilla, dos personas, Tayupanta y Paredes, siguen actuando y se integran los dos suplentes de esas personas. ¿Hasta cuándo se integran? Hasta que termine el concurso, que de lo que preveemos terminará en enero, medianos fines de enero. Pero, ¿no es cierto?, se dice que no puede estar el Consejo Nacional Electoral incompleto. No es verdad. El artículo 29 del Código de la Democracia dice expresamente, ¿no es cierto?, que el quórum para que se reúna el Consejo son 3. Que la posibilidad de tomar resoluciones es con la mayoría de esos 3, inclusive 2 podrían tomar resoluciones, siempre y cuando estén los 3. Obviamente, si uno de ellos, si estuvieran solo 3, no asiste, no se puede constituir el pleno del Consejo y tomar decisiones. Pero si la voluntad de aquellos es efectivamente asumir la responsabilidad de convocar y administrar el proceso electoral de la consulta, tienen posibilidad plena de hacerlo sin necesidad ni de que Pozo ni de que Salazar y Villasís se queden. Si se queda Pozo, Villasís y Salazar, ¿qué consecuencias legales puede haber sobre eso? Bueno, nosotros el día de hoy, en la mañana, estuvimos en la Contraloría General del Estado con el doctor Pablo Celi de la Torre, expresándole nuestra preocupación respecto de esta posible autoprórroga, que no está respaldada en ningún elemento constitucional ni legal, y que lo que produciría es, y eso hemos alertado al Contralor, una arrogación de funciones, que es un delito tipificado en el COIP, pero desde el punto de vista de la Contraloría o de la responsabilidad de la Contraloría de vigilar los dineros públicos, esas personas podrían estar cometiendo peculado al administrar recursos públicos una vez que perdieron la potestad estatal en capacidad de manejar esos recursos. Esa es la comunicación que hemos entregado al doctor Pablo Celi, a fin de que él tome las medidas preventivas pertinentes para que no llegue a consumarse ese hecho delictuoso y de uso y abuso de recursos públicos. A ver, Fausto, entonces tú me estás diciendo de que es la Contraloría el organismo... No. Yo lo que estoy señalando que la Contraloría puede actuar respecto del tema de recursos públicos. A eso iba, es responsable de los recursos públicos. No es que la Contraloría puede determinar la legitimidad o no de la prórroga. No, eso no es así. A eso voy. Entonces, Fausto, ¿a qué autoridad le corresponde? Bueno, porque yo te decía, inclusive, hay un decreto ejecutivo que podría ser la parte jurídica por la cual Pozo y compañías se blindan de que esa es la razón por la cual ellos se quedan. Bueno, seguramente lo harán, sin embargo, no se olviden que el peculado no prescribe. Y las cosas en buena hora parece que están cambiando. Y no solamente al ritmo que quiere el presidente Moreno, cambiarán al ritmo de lo que la sociedad, gracias a su organización y presión, obligue a que cambien y que se reinstitucionalice la institucionalidad, disculpen la redundancia, democrática del país. Entonces, lo que nosotros, en razón de que hay vacío, ¿no es cierto?, porque no hay norma expresa en la Constitución para este caso, no hay norma expresa tampoco en la ley, y el presidente Moreno ha expedido un decreto ejecutivo, el 190, que es reformatorio del artículo 105 del reglamento de la Ley Orgánica del Servicio Público, la LOES, no, la Ley Orgánica, la LOCEP. Y entonces, allí dice que los funcionarios de periodo fijo que no
tengan quien los reemplace, podrán prorrogarse hasta que sean reemplazados. Pero en este caso, y la razón dice, y tiene sentido de alguna manera, no puede existir la cefalía, no puede existir la carencia del servicio, no se puede sacrificar el servicio que presta ese funcionario en razón de esa no designación. Aquí no existe ese problema, porque como acabamos de explicar, el CNE no queda acéfalo, el CNE se constituye desde el propio 30 o 29 de noviembre o el 30 de noviembre y puede seguir en cumplimiento de todas las funciones del organismo. Si es que se fuesen los 5, tal vez efectivamente ya tendríamos un problema mucho más grave. Te quiero plantear dos cosas. Una, el CNE con los que están o con los que pueden quedar de acuerdo a tu planteamiento no gozan de la confianza de los ecuatorianos. Bueno, yo creo que recuperarían parcialmente la confianza si es que se incorporan los suplentes, que en buena hora aparentemente no existe relación de dependencia y de sumisión con Alianza País. Allí está la doctora Solanda Goyes, allí está la doctora Mónica Rodríguez, que son las que tendrían que incorporarse. Ellas son las suplentes de ese concurso. Entonces, efectivamente, ya no hay el elemento con el cual han garantizado durante esta década la impunidad, que es la unanimidad en la toma de decisiones. Solo la existencia de un voto disidente, digamos así, cambia las condiciones. Pero adicionalmente, Tayupanta y Paredes en esa nueva condición no es lo mismo que Tayupanta y Paredes sumadas a Pozo, Villasís y Salazar. Es un escenario totalmente distinto. No digo que los ecuatorianos debamos confiar en todas las instituciones. No, las instituciones siguen estando secuestradas por el correísmo, de tal suerte que... Fausto, segundo, teniendo razón, es la explicación que tú nos has dado. No es que en el país, a más de discutir esto de la composición, no debemos privilegiar o principalizar el tema de la consulta. Es decir, ¿no será que esto un poco puede alguien decir, entonces como no está bien hecho el CNE, no hay consulta? Y creo que los ecuatorianos lo que queremos es la consulta. ¿Quién puede decir que no hay consulta? ¿El propio presidente? ¿La Corte de Constitución? ¿Quién va a decir que no hay consulta? ¿Qué autoridad puede decir no hay consulta porque el CNE, digamos que el CNE todavía no se reconstituye? ¿Quién puede decir que no hay consulta? Es verdad. Ellos, los correístas, están levantando el cuco, el miedo de que no hay consulta si es que no se quedan Pozo, Salazar y Villasís. Pero el peligro de que se queden Pozo, Salazar y Villasís es mayor. No solo es de que administren la consulta, sino que luego maniobren para quedarse en la administración de la función electoral para las elecciones del 19. Porque si es que echan torpedos al concurso, que debe terminar en enero, y el concurso no termina y ya se produce la consulta, quedarán prorrogados hasta después de las elecciones del 19. Y nadie quiere en este país que Pozo, a la cabeza del CNE, administre las elecciones de la consulta. En eso estamos de acuerdo. Las elecciones del año 2019 peor. De tal suerte que el peligro de la prórroga tiene mucho mayor alcance que simplemente la consulta. Está claro lo que nos ha establecido Fausto Camacho con su experiencia. Queda ahora todas esas opiniones a criterio de todos ustedes. Muy buenas noches. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.